La primera vez que mi futura suegra me sonrió, pensé que era sincera. Tardé 14 meses en descubrir que esa sonrisa tenía subtítulos que yo no debía leer. Esa no es una coincidencia. Es una lección que aprendí en un idioma que ellos creían que yo no hablaba. Mi nombre es Camila Torres. Tengo 29 años, trabajo como traductora certificada de francés e inglés, y durante casi 3 años fui la mujer que amaba a Julien Béchard con una devoción que nunca pedí que me subestimaran. Ellos lo hicieron solos. Bienvenidos a esta historia. Antes de continuar, déjenme un comentario contándome desde donde me están viendo, dan un like a este video, y si no se han suscrito, sería un buen momento para hacerlo. Esta historia se pone interesante muy pronto. Julien y yo nos conocimos en una conferencia de traducción en Montreal, hace 3 años. Él trabajaba en finanzas, yo llevaba conmigo un diccionario mental que había construido desde niña, porque mi abuela materna era de Lyon y me crió hablando francés en casa como si fuera un secreto de familia que algún día tendría que usar. Nunca imaginé que ese secreto se convertiría en un arma. Desde el principio, Julien fue todo lo que yo pensaba que merecía. Atento, paciente, generoso con su tiempo aunque no siempre con sus palabras. Su familia, los Béchard, eran una familia franco-canadiense adinerada que se había mudado a Estados Unidos hacía 15 años, pero que conservaba el francés como su idioma privado, el idioma que usaban cuando no querían que los demás entendieran. Y ahí estaba yo, la novia latina de ojos oscuros que ellos asumían que solo hablaba español e inglés, sentada en su mesa, sonriendo, asintiendo, sirviendo vino, siendo exactamente lo que ellos necesitaban que fuera, invisible en su propio idioma. Nunca les dije la verdad. No al principio. No porque quisiera engañarlos, sino porque cada vez que se presentaba la oportunidad de decir en realidad hablo francés con fluidez, algo en mí decidía esperar. Tal vez porque, en el fondo, una parte de mí ya sospechaba lo que iba a escuchar si esperaba lo suficiente. Monsieur Béchard, Etienne, era un hombre de 71 años, dueño de una firma de consultoría, con esa clase de cortesía fría que se aprende en juntas directivas y se practica en cenas familiares. Madame Béchard, Sylvie, 68 años, era la que sonreía más. La que me abrazaba en cada visita, la que decía que llevé el fille cuando yo entraba a la habitación, como si fuera un cumplido. Durante meses, yo pensé que lo era. La primera cena familiar importante fue en su casa de campo, a las afueras de Westport, un sábado de octubre. Julien me había pedido, apenas 2 semanas antes, que fuera su esposa. Yo dije que sí antes de que terminara la pregunta. Llevábamos el anillo puesto apenas 12 días cuando cruzamos la puerta de esa casa, con las hojas cayendo en el jardín y una mesa puesta para 10 personas, los padres de Julien, sus 2 hermanas, sus cuñados, su abuela materna, Meme Odette, de 86 años, y nosotros 2. Meme Odette fue la única que me miró distinto desde el primer momento. Sus ojos, nublados por las cataratas pero todavía agudos, se detuvieron en mí más tiempo del necesario esa noche, como si estuviera calculando algo. No dijo mucho durante la cena. Solo observaba. La cena comenzó en inglés, por cortesía, supongo, hacia mí. Hablamos de la boda, de fechas posibles, de la finca familiar en Provenza donde Silvia insistía en que debíamos casarnos para que fuera elegante de verdad. Yo sonreía, asentía, decía que sí a todo, porque así era yo entonces, una mujer que decía que sí antes de preguntarse si debía. Pasada la media hora, cuando el vino ya había hecho su trabajo, Silvia miró a Etienne y algo cambió en el aire de esa mesa. Fue sutil. Un gesto, una mirada, la clase de comunicación silenciosa que solo existe entre personas que llevan 40 años casadas. Y entonces, sin ninguna advertencia, sin ningún aviso, Silvia cambió de idioma. Ella es gentille, le dijo a Etienne, sin bajar la voz, como si yo fuera un mueble. Es agradable. Etienne asintió,
cortando su carne con precisión quirúrgica. Gentille, maíz pas notre genre. Agradable, pero no de los nuestros. Sentí que algo se congelaba dentro de mí, pero mantuve la sonrisa. Los años de entrenamiento como traductora me habían enseñado a tener el rostro de piedra cuando algo se traduce en tiempo real dentro de mi cabeza. Julien, sentado a mi lado, seguía comiendo, ajeno, sonriendo a su hermana que le contaba algo sobre su próximo viaje a Aspen. «¿Ella bien Theo exactamente?», preguntó una de las hermanas, Camille, curiosamente casi mi tocaya. «¿De dónde viene exactamente?». «De un quartier populaire, apparemment», respondió Sylvie, bajando ligeramente la voz esta vez, aunque no lo suficiente. «De un barrio popular, al parecer». «Julien dit que traduit pour vivre», agregó Etienne, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Julien dice que traduce para vivir». «Une traductrice», repitió Sylvie, como si la palabra tuviera mal sabor en su boca. «Ce n'est pas vraiment une carrière, n'est-ce pas? C'est plutôt un service». No es realmente una carrera, ¿verdad? Es más bien, un servicio. Sentí el calor subirme por el cuello. No por vergüenza. Por algo más profundo, más antiguo, algo que había estado esperando pacientemente toda mi vida para encontrar la palabra exacta que lo describiera. Furia tranquila. La clase de furia que no grita. La clase que se sienta derecha, sirve más vino, y espera. Meme Odette, al final de la mesa, dejó de comer. Sus ojos se movieron hacia mí, y por un segundo, solo un segundo, creí ver algo en su rostro que se parecía a una advertencia. O tal vez a una disculpa anticipada. «Ella ne comprend rien de tout facon», dijo Camille, riendo suavemente, tomando otro sorbo de vino. «Ella no entiende nada de todos modos». Y ahí estaba. La frase que lo cambiaría todo. La frase que confirmaba que, para ellos, yo era exactamente lo que habían decidido que era, una mujer bonita, útil, temporal, incapaz de entender el idioma en el que estaban decidiendo mi valor. No dije nada. Ni una palabra. Seguí comiendo mi ensalada con la misma calma con la que había estado comiendo toda la noche, y en mi cabeza, cada palabra que decían se archivaba, se traducía, se guardaba con la precisión de alguien que llevaba 10 años haciendo exactamente ese trabajo para ganarse la vida. «Julien pourrait faire tellement mieux», dijo Sylvie entonces, mirando a su hijo con una ternura que no me incluía. «Julien podría hacerlo mucho mejor». Etienne asintió de nuevo. «Une fois le mari ya non se publiquement, c'est sera difficile de reculer. Maïs il y a un moyen de retarder les choses». Una vez que se anuncie públicamente el compromiso, será difícil retroceder. Pero si hay una manera de retrasar las cosas. «On pourrait suggérer un contrat prenuptial très strict», interrumpió Camille, con una sonrisa que parecía disfrutar demasiado del plan que estaba construyendo. «Si ella est vraiment amoureuse, ella acceptera. Si ella refuse». Podríamos sugerir un acuerdo prenupcial muy estricto. Si ella está realmente enamorada, aceptará. Si se niega. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Miré mi plato. Respiré. Y en ese instante, sentada en esa mesa de roble pulido, rodeada de personas que sonreían mientras decidían el precio exacto de mi dignidad, tomé una decisión que ellos jamás vieron venir. Iba a dejar que terminaran de hablar. Iba a dejar que se sintieran completamente seguros, completamente cómodos, completamente convencidos de que su secreto estaba a salvo. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía excepto quizás Meme Odette, era que cada palabra que estaban pronunciando en ese idioma que creían privado estaba siendo escuchada, entendida y guardada, palabra por la mujer a la que estaban tratando de destruir en su propio idioma.
Julien me tomó la mano por debajo de la mesa en ese momento, sin saber nada, sonriéndome como si todo estuviera bien. Y yo le devolví la sonrisa, apreté su mano, y por dentro, algo se cerró como una puerta. No con odio. Con claridad. Esa noche, de regreso al departamento, Julien me preguntó cómo me había ido con su familia. Muy bien, le dije. Tu familia es encantadora. No estaba mintiendo del todo. Simplemente estaba esperando el momento correcto para decir el resto. Los días siguientes a esa cena en Westport transcurrieron como si nada hubiera pasado. Yo seguí contestando los mensajes de Sylvie con la misma calidez de siempre. Seguí sonriendo en las fotos familiares que Camille subía a sus redes. Seguí siendo, ante sus ojos, la misma mujer dócil y agradecida que ellos habían decidido que era. Pero por dentro, algo se había reorganizado por completo. Esa noche, después de que Julien se durmiera, me quedé despierta reproduciendo la cena palabra por palabra en mi cabeza, como hacía con cualquier documento difícil que tuviera que traducir para un cliente. Untí las frases exactas. El tono. Las pausas. La risa de Camille al decir «Je comprend rien de tout facon». La palabra sorbes en la boca de Sylvie, como si mi profesión fuera algo que se contrata y se descarta. No lloré. Eso fue lo que más me sorprendió de mí misma. Esperaba llorar, esperaba sentir esa herida familiar de no ser suficiente, la misma que había cargado desde que era la única niña de mi salón que hablaba 2 idiomas en casa y ninguno perfectamente según los demás. Pero en cambio, sentí algo más parecido a la claridad de un plano bien hecho. Fría, precisa, útil. Al día siguiente fui a trabajar como cualquier otro día. Trabajaba medio tiempo en una firma legal en el centro, traduciendo contratos y documentos para casos de inmigración, y medio tiempo como freelance, haciendo interpretación consecutiva para conferencias médicas. Mi jefa, Diane Foster, una mujer de 53 años que había construido su firma desde cero, notó algo distinto en mí esa tarde. ¿Estás bien, Camila?, me preguntó, asomándose a mi oficina con una taza de café en la mano. Estoy pensando, le dije, y era la verdad más honesta que había dicho en días. Diane había sido, en muchos sentidos, la figura materna profesional que necesitaba desde que llegué a esa firma hacía 6 años. Ella conocía mi historia, sabía de dónde venía, sabía lo que había costado llegar hasta ahí. Se sentó frente a mi escritorio sin que se lo pidiera. Cuéntame, dijo simplemente. Y se lo conté todo. La cena, las palabras, el plan del contrato prenupcial, la risa de Camille. Diane escuchó sin interrumpir, con esa expresión que ponen los abogados cuando están calculando algo mientras escuchan. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. ¿Sabes qué es lo más peligroso que puede hacer alguien frente a un traductor profesional?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza. Asumir que no estás siendo escuchado. Esa frase se quedó conmigo el resto de la semana. No le dije nada a Julien todavía. Y no porque quisiera protegerlo, sino porque necesitaba entender primero qué era exactamente lo que estaba pasando entre nosotros, si es que él sabía algo, si es que había alguna posibilidad de que él estuviera al tanto del desprecio silencioso de su familia hacia mí. La oportunidad de averiguarlo llegó 3 semanas después, en el cumpleaños de Meme Odette. 87 años, celebrados en un restaurante privado en el centro, con toda la familia extendida presente, primos, tíos, socios de negocios de Etienne, y por supuesto, los Béchard en pleno esplendor social. Llegamos temprano. Julien había insistido en que llegáramos antes que nadie para ayudar a organizar. Mientras él hablaba con el gerente del restaurante sobre los arreglos de última hora, yo me quedé cerca del área donde estaban preparando la mesa de honor, y fue ahí donde encontré a Meme Odette, sola, sentada en una silla cerca de la ventana, esperando a que el resto de la familia llegara.
Ven, siéntate conmigo, me dijo en inglés, con ese acento marcado que nunca había perdido a pesar de sus décadas en Norteamérica. Me senté a su lado. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Ella miraba hacia la calle, sus manos arrugadas entrelazadas sobre su regazo, un anillo de esmeralda que probablemente había pertenecido a su propia madre brillando bajo la luz de la ventana. «Tú entendiste todo esa noche en Westport», dijo finalmente, sin mirarme, en francés. Sentí que el aire se me quedaba atrapado en el pecho. No respondí de inmediato. No podía saber si era una trampa, una prueba, o simplemente la observación de una mujer de 87 años que había vivido lo suficiente como para reconocer la verdad cuando la veía. Sí, respondí finalmente, también en francés, mi voz firme pero baja. Entendí todo. Ella asintió lentamente, como si esa confirmación no la sorprendiera en absoluto. Lo supe desde el primer minuto. Hay una manera de escuchar que solo tienen las personas que realmente entienden un idioma. Tú escuchabas de esa manera. ¿Por qué no dijo nada?, le pregunté. Meme Odette suspiró, un sonido cansado que parecía cargar el peso de muchas décadas de silencio familiar. Porque en esta familia, mademoiselle, nadie dice nada hasta que ya es demasiado tarde para que importe. Es una tradición mucho más antigua que usted o que yo. Se giró para mirarme entonces, sus ojos nublados pero increíblemente agudos. Mi hija cree que el dinero compra el derecho a decidir sobre la vida de los demás. Lo ha creído toda su vida. Yo dejé de discutir con ella hace 30 años. Pero usted hizo una pausa, estudiándome, usted tiene algo que ellos no esperaban. ¿Qué cosa? Paciencia, dijo simplemente. Y eso, mademoiselle, es mucho más peligroso que la ira. No tuve tiempo de responder porque en ese momento el resto de la familia comenzó a llegar, y Meme Odette volvió a su papel habitual de matriarca silenciosa, recibiendo saludos, sonriendo con cortesía medida. Pero antes de que Sylvie se acercara, me tomó la mano brevemente y me dijo algo más, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Cuando decidas hablar, mademoiselle, asegúrate de que sea en el momento en que ellos menos lo esperen. Es la única lección que realmente vale la pena de esta familia. La cena transcurrió como cualquier celebración familiar, llena de brindis, fotografías y conversaciones superficiales. Pero ahora yo observaba todo con otros ojos. Notaba cómo Sylvie hablaba de mí en tercera persona cuando pensaba que yo estaba distraída. Notaba cómo Etienne evitaba dirigirme la palabra directamente, prefiriendo hablar a través de Julien, como si yo fuera una intermediaria y no una persona con voz propia. Notaba cómo Camille y su esposo intercambiaban miradas divertidas cada vez que yo decía algo, como si mi sola presencia fuera motivo de entretenimiento privado. Y en francés, esa noche, escuché más fragmentos, sobre todo, dichos entre el ruido de la celebración. Sylvie comentándole a una prima sobre la fille de Julien con un tono que dejaba claro que ni siquiera consideraba usar mi nombre. Etienne mencionando, de pasada, a un socio, que les choses vont changer bientôt, que las cosas iban a cambiar pronto, con una mirada hacia mí que no dejaba dudas sobre a qué se refería. Cada fragmento se sumaba al archivo mental que yo llevaba construyendo desde Westport. Y con cada fragmento, mi resolución se volvía más clara, más fría, más precisa. Julien, mientras tanto, seguía completamente ajeno. Esa noche, de regreso a casa, me abrazó en el auto y me dijo lo feliz que estaba de que su familia me hubiera aceptado tan bien. Lo miré en la oscuridad del auto, la luz de los faroles pasando sobre su rostro, y sentí, por primera vez, una grieta genuina en la devoción que había sentido por él durante 3 años. No era que dudara de su amor. Julien me amaba, de eso estaba segura. Pero también estaba comenzando a entender algo más doloroso, que su amor por mí y su lealtad hacia su familia eran dos cosas que él nunca había tenido que poner a prueba una contra la otra. Y no sabía,
Todavía, ¿cuál elegiría si algún día se veía obligado a hacerlo? Esa pregunta, silenciosa pero constante, comenzó a vivir conmigo esas semanas como un huésped que no había invitado pero que tampoco podía echar. 2 semanas después, Silvia me llamó para invitarme a almorzar, solo nosotras dos. Fue la primera vez en 3 años que ella buscaba tiempo a solas conmigo, sin la presencia de Julien como amortiguador. Acepté de inmediato, con una curiosidad que apenas podía disimular. Nos encontramos en un restaurante francés en el centro, elegante, discreto, el tipo de lugar donde Silvia se sentía completamente en su elemento. Durante la primera media hora, la conversación fue exactamente lo que esperaba: preguntas superficiales sobre la boda, comentarios sobre el clima, una actualización sobre los planes de viaje de la familia. Y entonces, con la misma suavidad con la que se sirve el café, Silvia hizo la pregunta que había estado esperando hacer desde el principio. Camila, ¿alguna vez has considerado firmar un acuerdo prenupcial? Sostuve mi taza con ambas manos, la mirada tranquila, el rostro completamente calmado. No lo he pensado mucho, respondí en inglés, dejando que mi voz sonara ligeramente insegura, ligeramente dócil. Exactamente como ella esperaba que sonara. Silvia sonrió, satisfecha, sin saber que estaba a punto de cavar su propia tumba con cada palabra que diría a continuación. Y sin saber, tampoco, que la mujer sentada frente a ella había pasado las últimas semanas construyendo, palabra por palabra, un caso completo en el idioma que ellos creían su territorio privado. Es solo una sugerencia práctica, continuó Silvia, removiendo su café con una calma que solo el dinero puede comprar. Etienne y yo creemos firmemente en proteger el patrimonio familiar. No es nada personal, querida. Es simplemente sensatez. Entiendo, dije, bajando la mirada hacia mi plato, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para que ella sintiera la necesidad de llenarlo. Julien tiene un fideicomiso considerable, agregó, casi como si estuviera hablando del clima. Y por supuesto, está la cuestión de la casa de Provenza, que ha estado en la familia por generaciones. Son cosas que deben permanecer, donde pertenecen. Asentí lentamente, jugando el papel que ella necesitaba que jugara. Claro, lo entiendo perfectamente. Silvia pareció relajarse visiblemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando resistencia que nunca llegó. Sabía que eras una mujer razonable, dijo, tocándome la mano brevemente. Le diré a Etienne que hablaremos con el abogado de la familia la próxima semana. Sonreí. Una sonrisa completa, cálida, la misma que había perfeccionado durante 3 años de cenas familiares. Por dentro, algo se cerraba con la precisión de un contrato bien firmado. Esa tarde, de regreso a mi departamento, llamé a Diane. Necesito tu consejo, le dije apenas contestó. Pero no como jefa. Como abogada. Diane escuchó todo, el almuerzo, la propuesta del prenupcial, la conversación en francés en Westport, el comentario de Meme Odette sobre la paciencia. Cuando terminé, hubo un silencio largo en la línea. Camila, dijo finalmente, ¿quieres mi consejo profesional o mi consejo como alguien que te quiere? Los dos. Como abogada, te digo que un acuerdo prenupcial no es necesariamente algo malo, si es justo. Pero por lo que me describes, esta familia no está buscando algo justo. Está buscando protegerse de ti como si fueras una amenaza, no una futura esposa. Hizo una pausa. Y como alguien que te quiere, te digo que mereces estar con gente que te vea como una persona completa, no como un riesgo que hay que mitigar. Colgué esa llamada con una decisión tomada, aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a ejecutarla. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. 3 semanas después, Julien me anunció, con una emoción genuina que me partió el corazón, que sus padres querían organizar una cena para finalizar los detalles legales antes de la boda.
La fecha se fijó para un sábado por la noche, en la casa de Westport, la misma mesa donde todo había comenzado. Decidí que esa sería la noche. Los días previos los pasé preparándome de una manera que nadie a mi alrededor podía notar. No compré un vestido nuevo ni practiqué discursos frente al espejo. Lo que hice fue algo mucho más silencioso. Repasé, palabra por palabra, cada frase que había escuchado en francés durante los últimos meses. Las escribí, las organicé cronológicamente, las traduje con la precisión exacta que mi profesión me había enseñado, sin exagerar ni suavizar nada. Solo la verdad, en su forma más limpia. También hice algo más. Llamé a Meme Odette. Sabía que llamarías, dijo, sin sorpresa alguna en su voz cuando contestó. Necesito preguntarle algo, le dije. ¿Va a estar en la cena del sábado? Por supuesto. No me perdería esto por nada del mundo. Sentí una sonrisa formándose en mi rostro, la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. Entonces creo que usted ya sabe lo que va a pasar. Lo sospecho, respondió, con algo que sonaba peligrosamente parecido a satisfacción. Solo prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Que cuando termines, no sientas ni un gramo de culpa. Ellos construyeron esta mesa con sus propias manos. Tú solo vas a sentarte en ella. El sábado llegó con una claridad de cielo despejado que sentí casi como una señal. Julien y yo llegamos a Westport a las 6 de la tarde. La casa lucía exactamente igual que aquella primera noche, las hojas de otoño cayendo en el jardín, las luces cálidas iluminando las ventanas, la mesa puesta con la misma precisión aristocrática de siempre. Etienne nos recibió en la puerta con un abrazo formal y una copa de vino que colocó en mi mano casi antes de que yo pudiera pedirla. Camila, qué bueno verte, dijo, con una sonrisa que ahora, después de meses de observación, reconocía perfectamente como la máscara que siempre había sido. Silvia apareció detrás de él, radiante, vestida impecablemente, besándome en ambas mejillas con un entusiasmo que hubiera sido conmovedor si yo no supiera exactamente lo que había debajo. La cena comenzó como todas las anteriores, cortesías en inglés, preguntas sobre mi trabajo, comentarios sobre el clima de octubre. El abogado de la familia, un hombre llamado Marcus Whitfield, llegó justo antes del segundo plato, con un maletín de cuero que colocó discretamente junto a su silla. Comimos. Hablamos de trivialidades. Y entonces, como una marea que sube sin avisar, la conversación comenzó a cambiar de idioma, de nuevo, de la misma manera exacta en que había cambiado aquella primera noche. On devrait aborder le sujet maintenant, avant le dessert, dijo Etienne a Sylvie, sin bajar la voz. Deberíamos abordar el tema ahora, antes del postre. Oh oui, c'est le bon moment, respondió ella, asintiendo. Sí, es el momento correcto. Marcus Whitfield sacó una carpeta de su maletín, colocándola sobre la mesa frente a él, aunque todavía no la abría. Julien, sentado a mi lado, seguía sonriendo, ajeno como siempre, hablando con Camille sobre algo relacionado con su próximo viaje. «LNS doute de rien», murmuró Camille, mirándome de reojo con esa media sonrisa que yo ya conocía demasiado bien. Ella no sospecha nada. «Bien sûr que non», respondió Sylvie, sirviéndose más vino. «Elle fera ce qu'on lui dirá. Ella a toujours cette docile». Por supuesto que no. Hará lo que le digamos. Siempre ha sido dócil. Sentía Meme Odette mirándome desde el extremo de la mesa. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en esa mirada compartida había algo que se sentía como el silencio antes de que una orquesta comience a tocar. Etienne se aclaró la garganta y tomó la carpeta que Marcus había colocado sobre la mesa. Julien, Camila, dijo, cambiando de nuevo al inglés con una fluidez perfecta, como si nunca hubiera dejado de hablarlo, queremos hablar sobre algunos detalles prácticos antes de la boda. Julien se enderezó en su silla, todavía sonriendo,
todavía completamente inconsciente. Claro, papá. ¿De qué se trata? Marcus abrió la carpeta y comenzó a explicar, en un lenguaje legal cuidadosamente suavizado, los términos de un acuerdo prenupcial que había sido diseñado, según sus propias palabras, para proteger los intereses de ambas partes. Pero cada cláusula que leía revelaba lo contrario: la casa de Provenza excluida completamente de cualquier bien conyugal, el fideicomiso de Julien protegido en un 100%, incluso una cláusula que limitaba cualquier compensación en caso de divorcio a un periodo máximo de 18 meses, sin importar cuántos años durara el matrimonio. Julien escuchaba, su sonrisa desvaneciéndose lentamente en algo más parecido a la incomodidad. Esto parece bastante estricto, dijo finalmente, mirando a su padre. Es estándar en estos casos, respondió Etienne suavemente. Simple protección patrimonial. Todos en la mesa miraban ahora hacia mí, esperando la reacción dócil, la aceptación silenciosa que Silvia había predicho apenas unos minutos antes en un idioma que ellos creían que yo no entendía. Dejé mi copa de vino sobre la mesa con cuidado. El sonido del cristal contra la madera fue, quizás, el único ruido en ese comedor durante los siguientes segundos. Antes de firmar cualquier cosa, dije, mi voz calmada, clara, sin un solo temblor, me gustaría comentar algo que escuché hace unos minutos. La mesa quedó completamente en silencio. Silvia mencionó que voy a hacer lo que ustedes me digan, continué, ahora en un francés perfecto, impecable, el mismo francés que había estado escuchando y guardando durante meses, porque siempre he sido dócil. El color abandonó el rostro de Silvia con una velocidad que casi resultaba fascinante de observar. Etienne dejó de masticar. Camille se quedó con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Marcus Whitfield, el único que no tenía idea de lo que estaba pasando, miraba confundido de un rostro a otro. Julien se giró hacia mí, sus ojos abriéndose con una mezcla de confusión y comprensión que llegaba demasiado tarde. Camila, tú. Hablo francés con fluidez desde que tenía 5 años, dije, todavía en francés, mirando directamente a Silvia. Mi abuela era de Lyon. Crecí escuchando este idioma en mi propia casa, mucho antes de conocer a su familia. El silencio en esa mesa tenía un peso físico, algo que se podía sentir presionando contra el pecho de cada persona sentada ahí. Meme Odette, al final de la mesa, había dejado sus cubiertos completamente quietos, observando la escena con una expresión que, si uno miraba con atención, se parecía sospechosamente a la satisfacción. Así que, continué, cambiando de nuevo al inglés, mi voz todavía perfectamente calmada, cuando escuché que le decían a Etienne, en esta misma mesa, hace unos meses, que yo, no era su tipo, que era, de un barrio popular, que mi profesión era, apenas un servicio, entendí cada palabra. Silvia abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió de ella. Y cuando escuché el plan sobre el acuerdo prenupcial, sobre presionarme para que aceptara términos injustos porque asumían que estaba demasiado enamorada como para negarme, también entendí eso. Julien se había quedado completamente inmóvil a mi lado, su mano todavía sobre la mesa, sin tocar la mía, procesando algo que claramente estaba reescribiendo cada recuerdo reciente que tenía de su familia. Y esta noche, dije, mirando ahora directamente a Etienne, cuando Camille dijo que yo, no sospechaba nada, y Silvia respondió que yo, siempre había sido dócil, entendí eso también. Me puse de pie lentamente, alisando mi vestido con un gesto tranquilo, casi ceremonial. Así que no, dije finalmente, no voy a firmar nada esta noche. El silencio que siguió a esas palabras se sintió como si toda la casa hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Marcus Whitfield cerró lentamente la carpeta frente a él, con la discreción incómoda de un hombre que de pronto entiende que está presenciando algo que no debería estar presenciando. Etienne fue el primero en recomponerse, aclarándose la garganta con esa autoridad practicada que usaba en sus juntas directivas. Camila, creo que ha habido un malentendido.
No hay ningún malentendido, lo interrumpí, todavía de pie, mi voz firme pero sin un solo rastro de grito. Entendí perfectamente cada palabra que se dijo en esta mesa, esta noche y hace 3 meses. El malentendido, si acaso, fue suyo, asumir que el silencio significaba que no comprendía. Sylvie, pálida, buscó apoyo en su esposo con una mirada rápida, pero Etienne seguía mirándome a mí, evaluando, calculando, como hacía con cualquier situación que amenazara con salírsele de las manos. Julien, a mi lado, finalmente encontró su voz. Mamá, dijo, girándose hacia Sylvie con una expresión que yo nunca antes había visto en su rostro, ¿es verdad lo que dice? ¿Dijiste eso sobre Camila? Sylvie abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Julien, cariño, tú no entiendes el contexto. El contexto, dijo Julien, y su voz tenía ahora un filo que jamás le había escuchado en 3 años, es que hablaste de mi prometida como si fuera un problema que resolver. En mi propia cara. Durante meses. Meme Odette, al final de la mesa, dejó escapar un sonido suave, casi imperceptible, que solo después identifiqué como una risa contenida. Nadie más pareció notarlo. Solo queríamos protegerte, intervino Etienne, dirigiéndose ahora a su hijo con ese tono paternal que probablemente había funcionado durante toda la vida de Julien. El patrimonio familiar es una responsabilidad, no un capricho. ¿Protegerme de qué, exactamente?, respondió Julien, y por primera vez en toda la noche, en toda la relación que yo había observado entre él y sus padres, escuché algo parecido a la rebeldía genuina. ¿De la mujer con la que quiero pasar mi vida? ¿De alguien que ustedes mismos admiten que ha sido, en sus palabras, dócil y agradable, hasta que decidieron que no valía la pena tratarla con respeto cuando pensaban que no los escuchaba? Camille, incómoda, intentó suavizar el momento con una risa nerviosa. Vamos, esto se está volviendo dramático. Fue solo una conversación privada, no es como si. No fue privada, la corté, mirándola directamente. Fue dicha en voz alta, en una mesa llena de gente, asumiendo que una de las personas presentes era demasiado ignorante para entenderla. Eso no es privacidad, Camille. Eso es desprecio con la puerta abierta. Ella se quedó sin palabras, algo que sospecho no le pasaba muy seguido. Marcus Whitfield, sintiéndose evidentemente fuera de lugar, se aclaró la garganta. Quizás sería prudente que continuáramos esta conversación en otro momento, cuando los ánimos. No, dijo Julien, sorprendiéndome a mí tanto como a todos los demás en esa mesa. Creo que esta conversación necesita terminar aquí, esta noche. Se giró hacia mí, y por primera vez desde que se había sentado a la mesa, tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos frente a toda su familia. Camila, lo siento. No tenía idea de que esto estaba pasando. Y lamento no haberlo notado antes. Sentí que algo dentro de mí, algo que había estado sostenido en tensión durante meses, comenzaba a aflojarse, aunque no del todo. Todavía no. No es tu culpa, le dije, con sinceridad. Pero necesito saber algo, Julien. Y necesito que lo respondas aquí, ahora, frente a ellos. Él asintió, sus ojos fijos en los míos. Si tuvieras que elegir entre firmar un documento que le da a tu familia el control sobre nuestra vida, o construir algo justo conmigo, aunque eso signifique decepcionar a tus padres, ¿qué elegirías? La pregunta cayó sobre la mesa con el peso de 3 años enteros de relación condensados en una sola frase. Etienne y Sylvie me miraban con una mezcla de furia contenida y algo que se parecía peligrosamente al miedo, el miedo de 2 personas que de pronto entienden que están a punto de perder el control que siempre habían dado por sentado. Julien no dudó. A ti, dijo simplemente. Siempre te elegiría a ti. Sylvie soltó un sonido ahogado, casi un sollozo de indignación. Julien, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos hecho por... Después de qué, exactamente,
preguntó Julien, girándose hacia ella con una calma que parecía costarle un esfuerzo considerable mantener. Después de haber pasado meses hablando de mi futura esposa como si fuera una amenaza a neutralizar. Mamá, escúchame bien, no voy a firmar ningún documento que la trate como algo menos que mi igual. Y si eso significa que la casa de Provenza o el fideicomiso se quedan fuera de mi vida, entonces que así sea. Etienne se puso de pie abruptamente, su silla raspando el piso con un sonido áspero. Estás siendo impulsivo. Esto es exactamente lo que temíamos, que una mujer sin nada te hiciera renunciar a todo lo que tu familia ha construido. Una mujer sin nada, repetí, mi voz todavía calmada, aunque ahora con un filo que no me molesté en suavizar, que habla 3 idiomas con fluidez, que se pagó su propia educación, que construyó una carrera profesional desde cero, y que nunca, ni una sola vez, le pidió a su familia un centavo de lo que ustedes tanto temen perder. Nadie respondió a eso. Meme Odette, entonces, hizo algo que sorprendió a todos en la mesa, se puso de pie, lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hasta donde yo estaba, deteniéndose frente a mí con una expresión de una dignidad silenciosa que había estado esperando 87 años para mostrar exactamente así. Machere, dijo, tomando mi mano libre entre las suyas, gracias por finalmente decir lo que esta familia necesitaba escuchar desde hace mucho tiempo. Se giró hacia Sylvie y Etienne, y su voz, aunque suave, llevaba una autoridad que ninguno de ellos se atrevió a desafiar. Yo estuve en esa cena en Westport. Yo supe desde el primer minuto que Camila entendía cada palabra. Y me quedé en silencio porque quería ver si esta familia era capaz de corregirse sola. Hizo una pausa, mirando a su hija con una tristeza profunda. Veo que no lo son. Así que ella tuvo que hacerlo por ustedes. Sylvie, con lágrimas de furia o de vergüenza, probablemente ambas, no dijo nada más. Marcus, dijo Julien, girándose hacia el abogado, que seguía sentado, evidentemente deseando estar en cualquier otro lugar del mundo, puede llevarse ese documento. No vamos a necesitarlo. Marcus asintió rápidamente, cerrando su maletín con una eficiencia agradecida. Esa noche, Julien y yo salimos de la casa de Westport juntos, sin despedirnos formalmente de nadie más que de Meme Odette, quien me abrazó en la puerta con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Paciencia, me susurró al oído, recordándome sus propias palabras de meses atrás. Te dije que era más peligrosa que la ira. Ahora ellos también lo saben. En el auto, de regreso a casa, Julien condujo en silencio durante varios minutos antes de hablar. ¿Por cuánto tiempo lo sabías?, preguntó finalmente. ¿Qué hablabas, que entendías todo? Desde siempre, le dije. Simplemente elegí el momento en que la verdad pesara más que el silencio. Él asintió lentamente, procesando. ¿Vas a poder perdonarme por no haberlo notado? Lo miré en la oscuridad del auto, la misma oscuridad de aquella primera noche cuando sentí la primera grieta genuina en mi devoción por él. Pero esta noche, esa grieta se sentía diferente. No como una ruptura, sino como el espacio necesario para que algo más honesto pudiera crecer. No hay nada que perdonar, le dije. Pero de ahora en adelante, quiero que sepas, nunca voy a ser la mujer silenciosa en la mesa. Ni en francés, ni en inglés, ni en ningún idioma. Julien tomó mi mano sobre la consola del auto, entrelazando sus dedos con los míos con una firmeza nueva, una firmeza que sentía como una promesa. No lo serás, dijo. Y no volveré a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, olvide con quién está hablando. Meses después, nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, sin la casa de Provenza, sin el patrimonio familiar que tanto temían perder, sin ningún acuerdo prenupcial. Solo nosotros, algunos amigos cercanos, y Meme Odette, sentada en primera fila, sonriendo con la satisfacción silenciosa de una mujer que finalmente había visto a su familia aprender, aunque fuera tarde,
Aunque fuera de la manera más difícil, una lección que ella había estado esperando enseñarles durante décadas. Sylvie y Etienne tardaron casi un año en volver a hablarme directamente. Cuando finalmente lo hicieron, fue en inglés, cuidadoso, midiendo cada palabra como quien camina sobre hielo delgado. Y aunque nunca volvimos a tener la cercanía que quizás pudo haber existido en otras circunstancias, aprendieron algo que ninguna otra persona en su círculo social se había atrevido a enseñarles jamás, que el silencio de alguien nunca debe confundirse con su incapacidad de entender.